A que abran las escrituras en estos momentos y al Evangelio de Lucas en el texto que hemos leído. Hermano, hoy quiero compartirles gran parte de un sermón predicado por aquel gran siervo del Señor del siglo XIX, Carlos Spurgeon. Entonces, el sermón de hoy, la mayor parte es notas tomadas de este sermón pronunciado por este gran siervo del Señor, como digo, Carlos Spurgeon, de Lucas capítulo 15 y el versículo 2. Lucas 15:2 dice el texto: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y come con ellos. Cristo, el gran Salvador de los pecadores perdidos. En la Biblia tenemos 4 evangelistas que escribieron sobre la persona, vida y obra de nuestro glorioso Salvador, de Cristo Jesús. Cada uno de ellos, guiados por el Espíritu Santo, hizo énfasis de un aspecto del carácter de la persona del Salvador, el Señor Jesucristo. Por ejemplo, Mateo habla de Cristo como el Rey, Marcos como el siervo, Lucas el Salvador y Juan, pues, el Hijo de Dios. Estos 4 evangelistas nos muestran un cuadro o un retrato completo de nuestro bendito, poderoso Salvador, que es Cristo el Señor. Dios, el Espíritu Santo, les dio a escribir de Cristo todo lo que necesitamos saber de Él. Y tal fue que Dios, el Espíritu Santo, dio a Lucas para escribir varios detalles en cuanto a Cristo que no encontramos en los otros evangelios, ya que Lucas se interesó en saber estos detalles en cuanto al hombre perfecto, Salvador de los hombres perdidos, pues él sobre todo se dirigía a la comunidad griega, lo cual pues valoraba en gran manera sobre el hombre perfecto. Cristo, el hombre perfecto, Salvador de los perdidos. Y así entonces Lucas escribió para darnos a conocer quién es aquel que descendió del cielo a la tierra y así para morir crucificado en una cruz y como nuestro sustituto, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios el Padre. Hermanos y amigos, los evangelistas, es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos relatan cómo Cristo fue asediado constantemente por los escribas y fariseos, por aquellos que eran los religiosos que a su vez buscaban ser admirados por los hombres y que les vieran como aquellos de alta moralidad, de alta piedad, lo cual el Señor les descubrió y les dijo que eran cual sepulcros blanqueados, por dentro llenos de corrupción. Estos religiosos, las Escrituras nos muestran que en más de una ocasión buscaron desacreditar al Señor y su ministerio público a favor de pecadores culpables, de pecadores indignos
del gran amor de Cristo. Por ejemplo, Lucas registró varias frases sobre Cristo que no están en los otros evangelios, las cuales pues están escritas para cumplir con su propósito y así exaltar a Cristo como Salvador de los pecadores. Quiero llevarles a mirar unos textos antes de ir con los puntos principales, y es 1:68 y 69, palabras de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Dice así: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David. Capítulo 2, versículos 10 y 11. 10 y 11. Cuando nació el Salvador, y aquella noche los ángeles hablaron a los pastores, entonces un ángel, dice el texto 10, pero el ángel le dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Otro dato, 13, 3 al 5, capítulo 13, estamos hablando o mirando aquí en la introducción los datos que refiere Lucas en cuanto a Cristo, su predicación, su enseñanza, en fin. Entonces, Lucas 13, 3 y 5 dice este texto: os digo, no, antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. Está en el contexto cuando las personas creían que por el hecho de haber o que hubo muerte inesperada, muerte como de personas demasiado malos, entonces el Señor le dice: no es así. Antes le dice: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. De ahí que repite la frase del versículo 5: os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ahora, capítulo 19 de Lucas y el versículo 10. Allí en el encuentro con Zaqueo, que también es propio escrito allí por Lucas, guiado, como dije antes, por el Espíritu Santo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Podemos decir que es este texto clave en el Evangelio de Lucas, que habla de Cristo, el poderoso Salvador de los hombres perdidos. También Lucas, el evangelista, como nombre del libro de Hechos, pues el médico amado, también Lucas recopiló eventos y enseñanzas de Cristo el Salvador en su ministerio a favor de los marginados, a favor de los desechados, a favor de los despreciados, a favor de las personas que, es decir, de alguna manera, pues no recibían aprecio de estos religiosos que estaban siempre pendientes allí a acusar a Cristo. Y de ahí entonces Lucas ese énfasis: Cristo allí buscando y salvando al pecador perdido, la gran compasión del Señor Jesucristo. Es así que Lucas escribió cómo los religiosos de su tiempo, aquellos religiosos, quisieron difamar a Cristo y ponerle en ridículo.
Pero en lugar de hacerle un mal, ¿qué fue lo que resultó con esta frase del versículo 2? Hicieron un bien. Queriendo hacerle un mal o queriendo ponerle en ridículo, quedó registrado en las Escrituras esta gran frase: a los pecadores recibe y con ellos come. Un título consolador: a los pecadores recibe y con ellos come. Cristo, el poderoso Salvador de los pecadores. Consideremos entonces esta parte, este tema. Cristo es el poderoso Salvador de los pecadores perdidos. Hagámoslo al considerar este tema con devoción y gratitud al Señor, con este mensaje, esta frase, para que de todo corazón exaltemos a Cristo. Amados hermanos, y quienes aún hoy están sin Cristo, entonces por las Escrituras, por el mensaje del Evangelio, pues sean llevados a invocar el nombre de Cristo para salvación. Lo primero acá entonces que nos muestra el texto, el primer punto: solo de Cristo nos dice las Escrituras que recibe a los pecadores. Solo de Cristo y de nadie más, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¡Qué gran verdad entonces pronunciaron aquellos enemigos del Señor en su tiempo! Recibe a los pecadores. Estas palabras fueron pronunciadas en un tono de desprecio. En esto no hay gozo, no hay admiración en lo que estos escribas y fariseos, estos religiosos expresaron. No, de ninguna manera, sino es un tono de desprecio hacia el Salvador. Fueron lanzadas en tono de reproche, pero mira, Cristo las aceptó como una descripción de su obra a favor de pecadores, de su obra a la cual vino a este mundo habiéndose despojado de su gloria. Como motivo de ellas entonces, Él pronunció pues 3 parábolas de las más instructivas que hayan salido de sus labios, lo cual encontramos en este mismo capítulo, el capítulo 15. Ahora, la declaración que hicieron los escribas y fariseos era rigurosa y literalmente cierta. Sí, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, sí, Él recibe en verdad a los pecadores arrepentidos. Él los recibe para perdonarles, para santificarles y así otorgarles las riquezas de su gracia. El término pecadores, al mirar el texto, ten en cuenta que esta frase en forma de desprecio le dicen allí al Señor. El término pecadores era una forma de desprecio y de rechazo que había en las intenciones de aquellos que abordaron en aquella ocasión, y claro, en más de una ocasión abordaron al Salvador, al Señor Jesucristo. Los fariseos comúnmente decían que ningún hombre judío se asocie con el perverso, ni aún para traerle la ley moral
de Dios. Pero Cristo había defendido su propia actitud, señalando la necesidad de los tales, es decir, de aquellos que eran despreciados por los considerados muy piadosos en aquel tiempo. Vamos a Lucas, aquí mismo Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, mira cómo la actitud del Señor, allí señalando la necesidad de los pecadores, 5, 29 al 32, mire lo que nos muestra el texto dentro del contexto del llamamiento de Leví, y allí entonces el Señor, pues el texto nos muestra, versículo 29 al 32, Leví pues dice que le hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? ¿Qué responde el Señor? Aquí en los versículos 31 y 32. Respondiendo Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí al final del versículo, que es el 32, cuando el Señor dice: yo he venido a llamar a justos, pues Él lo que le quería decir era: no he venido a llamar a quienes se consideran justos delante de Dios, sino a aquellos que son conscientes de su pecado, a pecadores al arrepentimiento. El énfasis entonces del mensaje bíblico es que Cristo recibe a los pecadores. Volviendo a Lucas 15, donde estamos concentrados en el texto del versículo 2, a los pecadores recibe. Hermanos y amigos, el énfasis del mensaje bíblico, el énfasis del evangelio del Señor es que Cristo sí recibe, y Él recibe solo a pecadores. Él les recibe para salvarles. Estos son los que reconocen su condición de miseria y de culpabilidad delante de la presencia del Señor, que reconocen así su pecado. Estos son los que se sienten la gran necesidad de ser reconciliados con Dios, porque por el hecho de que hemos pecado en Adán y todos pecamos en él y con él, todos, dice las Escrituras, todos que destituidos de la gloria de Dios, y todos entonces por ende enemigos de Dios. Y hay necesidad de ser reconciliados con Dios. Estos pecadores que Él recibe, son los que saben que no tienen nada bueno que presentar o que ofrecer a Dios para así obtener del Señor su salvación. Conscientes de miserableza, de pecado, cual el apóstol Pablo cuando expresó: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El Señor no recibe, entonces nos muestra, lo deja ver el texto, el Señor no recibe a aquellos que se creen tan buenos o tan justos
delante de Dios y que incluso se atreven a pensar o demuestran con su actitud, siendo que son tan buenos y que por lo tanto creen que Dios está en deuda con ellos. ¿No pasaba eso con el fariseo de la parábola del Señor? ¿Quieren que miremos? Vamos al capítulo 18. Mira, 18, 11 y 12, eso pasaba con el fariseo que subió allí al templo a orar. Lucas 18, 11 y 12 dice el texto: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Alguien podría decir: qué eminencia de hombre, qué hombre tan piadoso, qué hombre, mira, se ha ganado el cielo. Pero no es así. Un hombre que dice el texto que oraba consigo mismo, un hombre que hacía alarde de su falsa piedad, y por ello, pues al final del texto el Señor dice que pues tuvo que descender a su casa humillado. El fariseo que se creía tan bueno y que aún entonces Dios estaba en deuda con él. ¿Cómo se presentan o cómo se deben presentar los pecadores que Cristo recibe? El texto dice: señalando a Cristo, a los pecadores recibe. Pues bien, ¿cómo se presentan o cómo se deben presentar los pecadores que Cristo recibe? Pues con fe y con arrepentimiento. Con fe y con arrepentimiento, confesando el hecho de haber quebrantado la santa ley del Señor y que merecen legítimamente el enojo de Dios y el justo castigo del Señor, de ese castigo eterno. Y hay un ejemplo muy claro acá mismo en Lucas. Pasemos ahora al capítulo 23. Seguro que más de uno dice: sí, aquel personaje que se arrepintió faltándole muy poquito tiempo para morir. Pues, me refiero al pecador o al ladrón que fue crucificado allí al lado de Cristo. Lucas 23 nos dice de este hombre, 40 al 43. Respondiendo el otro, es decir, el ladrón que se arrepintió, le reprendió, reprendió al otro que insultaba allí, menospreció al Salvador, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué gran Salvador es Jesús el Señor! ¡Cuán compasivo es nuestro glorioso Salvador! Allí este ladrón que estaba crucificado, que como expresa el texto, él mismo reconocía, lo expresó: mira, es que
Merecemos morir de esta manera por nuestros pecados, nuestros delitos, mas decir, señalando a Cristo, ningún mal hizo. Y allí entonces, como evidencias de su arrepentimiento y de su fe, mira al Salvador, clama a Él, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor no le dejó esperando. No dejó esperando a este miserable pecador que estaba allí muriendo, estaba allí expirando, que le faltaba muy poco tiempo para expirar en la cruz. Inmediatamente le recibe. De ahí que le dice, hoy mismo estarás conmigo al paraíso. Que tan pronto muriera su alma, iría para estar con el Señor en el paraíso. A los pecadores recibe, no los rechaza, no los desprecia. Él les recibe a misericordia. Mire, el Señor muestra su compasión, muestra su ternura, muestra su amor, muestra su alegría con estos pecadores que Él recibe. De ahí las parábolas que encontramos acá en el capítulo 15. Quiero mencionar o leer 3 versículos. Primero, en cuanto a la parábola de la oveja perdida, versículo 5, para ver esa compasión, esa ternura, ese amor, esa alegría, la misericordia. Versículo 5, dice el texto, cuando la encuentra, la oveja perdida, la pone sobre sus hombros. Sobre sus hombros. ¿La pone qué? Gozoso. Qué gran gozo para el Señor salvar pecadores, recibir pecadores. Versículo 9 de la oveja perdida. Ya que cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la alma que se había perdido. Hace ver el gozo del Señor para aquellos que así Él recibe, Él redime. Versículo 20, el hijo pródigo, dice el texto, levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió a él y se echó sobre su cuello. Llamarlo, dice el texto, se besó. ¡Qué maravilla de maravillas! Esto nos hace ver del Dios santo, del Dios perfecto, del Dios de misericordia, del Dios de gracia, recibiendo al pecador que se vuelve a Él con fe y con arrepentimiento. Él nos muestra el texto, no los recrimina, no los rechaza. Muestra el Señor el Padre que se compadece de aquel hijo que andaba perdido. El Señor se compadece de pecadores perdidos, de lo más vil, de los pecadores el Señor puede salvar. El himno que entonábamos hace un rato, Sublime Gracia. ¿Quién lo escribió? Un hombre que anduvo perdidamente, John Newton. Perdidamente anduvo perdido. El Señor lo rescató, el Señor le recibió a misericordia. Admirado de la grandeza de la gracia del Señor, pues compuso ese himno, Sublime Gracia. Ahora, ¿para qué el Señor recibe a los pecadores? Pues para perdonarles, para santificarles, para hacerles partícipes de las riquezas de su gracia, pero a la vez para hacerles trofeos de su gracia.
Dice el apóstol Pedro que los ángeles están expectantes para ver esos pecadores redimidos, expectantes para ver a estos que Cristo redime, a estos que hace trofeo de su gracia por esos méritos que Él obtuvo allí en cruenta cruz. Y así entonces, tener comunión con ellos. Dice el texto acá que el Señor comía con aquellos a quienes se acercaba y recibía y les perdonaba, comía con ellos. Tener comunión con estos, qué gran bendición. Luego de ser enemigos, luego de estar lejos del Señor, ser así rescatados, ser recibidos a misericordia y poder entonces disfrutar de comunión. Hermana, hermano, ¿no se maravilla usted de esto? Que Dios le haya mirado a usted, le haya redimido, le haya recibido por un mérito de Cristo y usted pueda disfrutar de esa comunión viva y personal con Él. ¿Por qué recibe el Señor a los pecadores? Porque a eso vino. Vino, Lucas dice, Lucas 19:10, ¿vino a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Ven la doctrina bíblica? No es el hombre que tiene la iniciativa para buscar a Dios. Es Dios quien vino al encuentro del hombre desde cuando el hombre pecó en el Edén. ¿Qué nos dice el texto en Génesis 3? ¿Qué hizo Adán con su esposa? Pues él y su esposa se escondieron. No nos dice que corrieron a buscar a Dios. Ellos perdieron allí la comunión con el Señor. Ellos murieron espiritualmente. Fue Dios quien descendió, el Señor quien vino a buscarles y a la vez a anunciar al Salvador que vendría de la descendencia del hombre y de la mujer. Cristo recibe a los pecadores, ya que el pecador por sí mismo no puede buscar a Dios. Cristo busca al pecador. Aquí el contexto de cuando ahora vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Zaqueo, recuerda que él subió a ese árbol, un árbol sicómoro, dice que era un hombre bajito, entonces en medio de tanta multitud no podía ver al Salvador. Él quería, era curioso simplemente, quería ver al Salvador. Y recuerdan cómo el Señor miró hacia el árbol. El Señor buscó a Zaqueo y le dice: descienda, baja pronto porque voy para tu casa. Cristo ha buscado y buscará al pecador, que por sí mismo el pecador no puede buscar al Señor y no quiere. Que Romanos también nos hace ver eso. Romanos 8, 7, pues deja ver ahí. No hay quien quiera ni tampoco quien pueda. Porque desde cuando el hombre pecó, pues entonces enemigo de Dios y por su propia voluntad no quiere, no puede. El Señor es quien busca al pecador. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque los recibe, porque los que se creen justos le deshonran. Los que se creen justos deshonran al Salvador. Cuando Cristo recibe a los pecadores, lo hace para otorgarles todos los beneficios que Él ha adquirido para estos. No fue en vano la muerte del Señor. No fue en vano
que Él fuera a la cruz en lugar de usted y de mí. No fue en vano. Los beneficios Él los otorga, esos beneficios de su gracia que Él adquirió allí en la cruz. Los otorga a aquellos que vino a buscar y salvar, a aquellos que Él recibe de pura gracia. Entre otros, su perdón, la reconciliación, la santificación, la justificación, la adopción y finalmente pues ser herederos, ser coherederos con el Señor Jesucristo. Él recibe a los pecadores con los brazos abiertos. Él abre sus brazos, Él recibe a los pecadores cuando habla de este padre que recibió a este hijo que volvió arrepentido, con los brazos abiertos. Y allí, como dice el texto, pues como el Señor abraza a estos, y así cuando habla de este beso, pues muestra cómo el Señor, su ternura para con aquellos que de corazón así le buscan, o Él recibe en su gracia. Él da su salvación completa de pura gracia. Él recibe a los pecadores para convertirlos en sus adoradores sinceros. Los que Él recibe, como mirábamos con el hermano Noel en la enseñanza esta mañana, pues no lo deja suelto y que cada uno en su casa, bueno, ahí en su casa pues esté sirviendo al Señor y listo. No, los que Él recibe, Él los congrega, los pone en una iglesia local para que con los demás creyentes, los demás redimidos, pues sean esos adoradores, adoradores del Señor, que le adoren en espíritu y en verdad. Y así entonces estos pueden expresar cuál es el salmista: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y como decía antes, pues para que disfrutemos de comunión viva y personal con Él. Hermanos, démosle toda la gloria al Señor, porque Él sí recibe a pecadores culpables. Él le ha recibido a usted, me ha recibido a mí, lo ha hecho de pura gracia. Quien esté sin Cristo, el apóstol dice: hoy es el día de salvación. Clame al Señor: Señor, por favor, recíbame a mí, que soy indigno pecador. Clame cual el publicano. El publicano clamó: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Así, con un segundo punto, será un poco más corto, consideremos el ánimo que nos dan estas palabras. Cristo recibe a los pecadores. Consideremos con ánimo, o el ánimo que nos da estas palabras, para que ningún pecador pierda la esperanza, porque nos hace recordar de sus promesas al respecto. Juan 6:37. Vamos al Evangelio de Juan. Mire las promesas del Señor hablando de este tema del Salvador que recibe a los pecadores. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37. Dice así: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, ¿qué dice el Señor? No le echo fuera. ¿Quién dice esto? Es aquel que murió en prenda cruz, aquel que vino a buscar y salvar lo que se había perdido, aquel que no miente, aquel que no engaña, aquel que no ilusiona a ninguno, de aquel
que sí cumple su promesa de salvar. ¿Alguno que duda de esta promesa? ¿Alguno que duda? Créale a Dios. Créale a Dios. Ninguno que ha ido en fe y arrepentimiento ha sido rechazado. Ninguno. Por ello, la multitud que Juan el apóstol, la multitud que él vio allá en el cielo, lo dice en Apocalipsis 7, una multitud que incontable, de los redimidos, de aquellos recibidos a misericordia por el Señor Jesucristo. Por ello el Señor dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cristo lo dijo y Él lo viene cumpliendo y lo cumplirá hasta aquel día, cuando Él ya venga por segunda vez y ya la puerta se cierre y no haya oportunidad de arrepentimiento y de fe. El que busca, expresó el Señor, el que busca, halla, y al que llame se le abrirá. Hoy es el tiempo aceptable, dice el apóstol Pablo en Corintios, 2 Corintios 6:2. ¿Quiere que miremos este texto? Miremoslo, porque qué bueno que podamos ver estas grandes y preciosas verdades en las mismas Escrituras, en la palabra del Señor. 2 Corintios 6:2 dice el texto, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. ¿Qué nos dice el Señor? Isaías, quiero también que miremos 2 versículos. Primero Isaías 50, versículo 2. Vamos al profeta Isaías. Estas verdades que dan ánimo, las palabras del Señor, como Él recibe a los pecadores. Isaías, capítulo 50, versículo 2. Dice este texto de la siguiente manera: ¿por qué cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió? ¿Acaso se ha acortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Pero sobre todo, el énfasis aquí, cuando el profeta dice en el texto: ¿acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mi poder para librar? Otro texto de Isaías, el 59, Isaías 59, versículo 1. El profeta evangélico expresó, Isaías, inspirado por el Espíritu de Dios: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Esto es del Dios de gracia, del Dios de misericordia. El Señor sí recibe a todos los que están agobiados por su pecado y se acercan suplicantes con fe y con arrepentimiento. Hermanos y amigos, y así quienes pueden ver, oír esta predicación en cualquier parte del mundo, el Señor sí recibe a todos los que están agobiados por su pecado y se acercan suplicantes a Él, y lo hacen con fe y arrepentimiento. Él dijo:
No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Él recibió al publicano, aquel que clamó allí, que no se atrevía a levantar la vista a lo alto por la vergüenza de su pecado. Por ello, allí suplicante, él clamó: Dios, sé propicio a mi pecador. El Señor dice, ahí en Lucas 18, versículo, miremos un momentico, que está en versículos 13 y 14, de estos dos personajes, más el versículo 13 habla del publicano, más el publicano, estando lejos, no quería alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Y qué dice Cristo? Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. Él recibió a Zaqueo, nos habla también aquí Lucas. Él recibió a Zaqueo y le transformó, le cambió su vida. Lucas 18, 13 y 14. Lucas 19, perdón la cita, es Lucas 19, 9 y 10. Él recibió al ladrón en la cruz, el texto que leíamos hace un rato. Él le recibió al ladrón que se arrepintió allí estando en la cruz. Algo más. Él, Cristo, el compasivo Salvador, Él recibió a la mujer pecadora, es decir, aquella mujer que andaba con una vida desordenada, entregada al pecado sexual. Él recibió a la mujer pecadora y Él le perdonó cuando aquellos religiosos despreciaban a tal clase de pecadores. Cristo recibe con los brazos abiertos a los pecadores que acuden a Él en arrepentimiento y fe, y Él les da la bienvenida. Mira el versículo 20, volviendo aquí a Lucas 15, versículo 20, cómo nos muestra este texto en la parábola del Señor. Levantándose, vino a su padre, levantándose el hijo pródigo, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Mira el Señor, cuán misericordioso, cuán compasivo. Es la manifestación del amor de Dios que recibe al pecador arrepentido. Como decía antes, el que es convencido por el Evangelio, la buena nueva de salvación y la misma ley del Señor que señala que es pecador, culpable, merecedor de la ira, del castigo eterno, y que necesita al Salvador. Cristo a estos recibe. Es solo Él que lo ha hecho, Él lo hace y lo hará. El Señor, por iniciativa propia, busca al pecador y Él lo recibe tiernamente. Quiero un texto también mirar del Antiguo Testamento, Oseas. El libro de Oseas, uno de los profetas menores, comúnmente llamado profeta menor. Oseas capítulo 11 y versículo 4. Oseas 11:4, donde muestra cómo Dios se compadece de su pueblo obstinado. Dios se compadece de los pecadores. Oseas 11:4 dice: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Con cuerdas de amor. Cuerdas que atrae
así el Señor a aquellos que Él quiere salvar, que Él recibe de pura gracia, con cuerdas de amor. Qué admirable al volver otra vez aquí a Lucas y pensar lo del hijo pródigo, en ese contexto de la frase recibe a pecadores, come con ellos. Qué admirable lo que nos muestra el texto, que nos dice que el padre se echó sobre el cuello del hijo y le besó. Qué admirable. El hijo pródigo, con toda su suciedad, en sus harapos, en su miseria y quebranto, el Dios Santo recibe a estos pecadores sucios, harapos, la maldad del pecado, la miseria, quebrantados, en fin. El Dios Santo lo hace. El gran Salvador muestra su misericordia y amor. Por ello, Él dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El Señor quita lo vil y pone lo bueno. Mira el versículo 22 del texto de Lucas 15. Dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. El pecador que se acerca a Cristo, pecador en su suciedad, en sus harapos, en su miseria, en su maldad, en su pecado, le perdona, le reconcilia. Este también le transforma, le cambia. Cristo viste con su justicia salvadora a esta clase de pecadores. Cristo nos hace nuevas criaturas. Por ello el apóstol Pablo escribió: de modo que si alguno está en Cristo, es que nueva criatura. Las cosas viejas han pasado y aquí ahora son hechas nuevas. De esclavos a hijos amados del Señor, y herederos, coherederos con el Señor Jesucristo. Habla la parábola de la ropa, de zapatos, de anillos, de anillo. Esto, pues aquí tenemos un triple símbolo de libertad y honor establecidos como fruto de una reconciliación perfecta. Tan inmenso es el gozo del Padre y tan completo su perdón, que desea que su Hijo sea tratado como una persona importante. Pues esto muestra cómo el Señor con los suyos hace trofeos de su gracia. Dios se regocija en el rescate de un pecador perdido. Es el deleite de Cristo buscar y salvar al pecador. Vuelvo a mencionar a Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es su deleite. Por ello el apóstol Pablo escribió en Filipenses: Cristo no estimó como cosa a que aferrarse el ser igual a Dios, sino que se despojó de su gloria. Se hizo siervo, estando en la condición de siervo, se hizo ¿qué? Obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Su gozo, su alegría, así, para salvar al pecador. Él se regocija en el rescate del pecador. De ahí que entonces Él no dudó un instante dejar su gloria
venir a salvar al pecador perdido. Pecador que hoy sin Cristo, pecador que hoy esté sin Cristo, yo le exhorto en el amor de Cristo a acudir a Él con fe, con arrepentimiento, y que le suplique que le reciba a misericordia o con misericordia. Hermano, hermana, dale gracias al Señor por haberle recibido. Usted que no tenía méritos, que no tiene méritos, usted que merecía, que merece el castigo eterno, dé gracias al Señor, dale gracias a Él por haberle recibido misericordia. Sírvale, adórale con los demás hermanos, una iglesia local, iglesia bíblica, iglesia que adora al Señor. Sirva y adora de corazón al Señor, y también proclama las virtudes de Cristo. Haga cual este hombre que el Señor le dijo, a este que libró, este endemoniado, cuando el endemoniado quería seguir caminando con Cristo e ir donde Cristo estaba predicando, él que le dice, su deber es: vaya a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti. Cuenta las maravillas del Señor. Proclame, como dice el apóstol Pedro, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y algo más, espera expectante su segunda venida. Que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, lo dice las Escrituras. La Biblia dice, no hay justo ni aún uno, por cuanto todos pecaron, todos destituidos de la gloria de Dios. Los salvos por Cristo, sí, aún luchamos con el pecado, porque aún está el remanente del pecado. Pero eso no quiere decir que nos deleitamos en el pecado, al contrario, aborrecemos el pecado. Lo confesamos al Señor cuando quebrantamos algunos de sus mandamientos, pedimos perdón, y la Escritura nos dice que cuando pecamos, pues abogado tenemos para con Dios el Padre, a Jesucristo el justo. No nos justifiquemos, sino seamos humildes ante el Señor de gracia. Que nadie intente acudir a Cristo con algo que no sea sus propios pecados. Cristo no acepta supuestos méritos personales. Él no acepta sacrificios que cualquiera pudiera o pretendiera presentar delante de Él. Reitero, el Señor recibe al que se acerca con fe y arrepentimiento. Él dice en su palabra, al corazón contrito y humillado no lo desprecia. Que nadie permanezca lejos de Cristo, porque lejos de Cristo es vivir sin Dios y sin esperanza. Lejos de Cristo es miseria y dolor. Lejos de Cristo es labrar un futuro de perdición eterna. Lejos de Cristo es tener una existencia completamente vana sobre esta tierra. Hermanos y amigos, hemos visto por la palabra de Dios que Cristo recibe a los pecadores que acuden a Él con fe y arrepentimiento para salvarles eternamente. Por ello, hermana, hermano, que cual el apóstol Pablo pueda expresar palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy.
el primero. Y también con el apóstol Pablo, con toda convicción. No me avergüenzo del Evangelio, porque es el gran poder de Dios para salvar al judío primeramente y también al griego. Que Cristo, que recibe a los pecadores, que Cristo sea en cada uno de ustedes la esperanza de gloria, y que el Señor reciba entonces toda la gloria en la salvación de pecadores, ahora y por toda la eternidad. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra que nos has dado tanto en la mañana como este mediodía en este lugar. Gracias por tu palabra que es vida. Tu palabra, como lo expresa el escritor de Hebreos, viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Tu palabra, Señor, que tú has usado a través de los siglos, el glorioso Evangelio, las buenas nuevas de la salvación. Gracias, Señor, porque es tu palabra que nos lleva a Cristo, nos lleva a mirar al Salvador, a aquel que vino a dar su vida en rescate por muchos. Es tu palabra que expresa que Cristo no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por muchos. Gracias por este gran Salvador que es Cristo el Señor. Gracias porque solo por Él, por sus méritos que obtuvo en la cruz, que somos salvos. Y gracias porque a los que tú salvas, Señor, transformas y haces que seamos esos trofeos de tu gracia. Rogando, Señor, suplicando en este momento que tenga misericordia de tantos y tantos que se han expuesto, que se exponen al Evangelio, pero permanecen sin fe y sin arrepentimiento. Suplicando, rogando a ti, Señor, misericordia, que tú les salves, tú les recibas a misericordia, les hagas a nuevas criaturas, les conviertas en verdaderos adoradores del Señor, y así ser esos discípulos de Cristo que proclama la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias por tu palabra, Señor, que hemos recibido en estas horas de la mañana, como también ya en este mediodía. Y gracias, Señor, así por esa gran bendición, la riqueza de la gracia del Señor en la salvación. Señor, enséñanos a cada redimido a expresar gratitud, a reconocer que somos salvos solo por tu gracia. Y así, Señor, anhelando que haya muchos más, sean salvos y así exalten al Señor y den toda la gloria a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.